Él dijo que ella lo estaba reteniendo y se marchó. 2 años después, vio su obstáculo en el parque, criando a su hija sola. Nick Lawson había construido su vida con la precisión de un cirujano y la ambición de un hombre que había decidido hace mucho que nada se interpondría en su camino. Su agenda estaba dictada por plazos, reuniones, fusiones y vuelos. Sus relaciones eran efímeras, siempre secundarias a su carrera. No se consideraba un hombre sin corazón, solo eficiente. Las emociones eran desordenadas, impredecibles. Él no tenía tiempo para la imprevisibilidad. Por eso, cuando conoció a Hayley Green, no esperó nada más allá de unos meses de distracción. Ella era tranquila, sincera y discretamente hermosa, con cabello oscuro que se rizaba suavemente alrededor de sus hombros y ojos verdes que parecían mirar a través del ruido del mundo y posarse directamente en su alma. Su conexión lo sorprendió. Por un tiempo, se permitió disfrutarla. Noches tranquilas en su sofá, conversaciones nocturnas en las que ella escuchaba en lugar de adular. Ella nunca pidió nada, nunca exigió más. Y quizás por eso se quedó más tiempo de lo que había planeado. Pero incluso entonces, incluso en el apogeo de su tranquila cercanía, él siempre supo que había una línea que no cruzaría. La línea donde terminaba la ambición y comenzaba la vulnerabilidad. La línea llamada permanencia. Así que cuando Hayley se sentó frente a él, al final de un largo día, con los ojos suaves pero firmes, y dijo las palabras que él nunca quiso escuchar: «Estoy embarazada». Él no dudó. El silencio entre ellos se estiró, pesado y sofocante. Fuera de la ventana, la ciudad palpitaba con vida. Bocinas de autos, letreros parpadeantes, gente apresurándose hacia lugares que creían importantes. Nick se recostó en su silla, cruzó los brazos y exhaló por la nariz. Su rostro era indescifrable, una máscara que había dominado tras años en salas de juntas y batallas. «Te interpones en el camino de mis metas», dijo en voz baja, como si estuviera afirmando un hecho simple. No con crueldad, no en voz alta, solo con la convicción de alguien que ya había elegido su camino. Hayley lo miró fijamente, con los dedos aferrados al borde de la mesa. Por un momento, no entendió. O tal vez no quiso. «¿Qué dijiste?» Él se puso de pie, recogió su teléfono y sus llaves, y la miró. La miró de verdad, quizás por última vez como un hombre al que alguna vez le importó. «No estoy listo para renunciar a todo lo que he construido. Te lo dije desde el principio, Hayley. No estoy hecho para la vida familiar. Tengo una compañía que dirigir. Una visión. Tú sabías quién era yo». Ella no lloró. No allí. No delante de él. Su corazón se partió, pero su orgullo se mantuvo firme. «Entonces, supongo que aquí es donde termina el camino», dijo. Él no respondió. Salió del apartamento, bajó en el ascensor y se metió en su coche, ensayando mentalmente el discurso que daría a los inversores a la mañana siguiente. La puerta se cerró detrás de él, pero para Hayley, algo más profundo se había cerrado. Esa noche, se sentó sola, con los resultados de la prueba aún sobre la mesa de la cocina. El hombre en el que había confiado su corazón había visto su embarazo como un obstáculo en su calendario. Miró fijamente el teléfono silencioso, medio esperando que le enviara un mensaje, que dijera que no lo decía en serio, que había entrado en pánico. Pero no llegó nada. Solo el zumbido de la nevera, el tic-tac del reloj de pared y la silenciosa y terrible comprensión
de que ahora estaba verdaderamente sola. En los días que siguieron, Nick no llamó. No preguntó si estaba bien. No hubo correos electrónicos, ni seguimientos, ni disculpas. Hailey trató de centrarse en el siguiente paso: citas prenatales, presupuestos, mudarse del apartamento que a veces habían compartido. No le dijo a nadie lo que él había dicho. Era demasiado vergonzoso, demasiado feo. En cambio, le dijo a la gente que no había funcionado, que él estaba ocupado, que había seguido adelante. Pero a altas horas de la noche, cuando el mundo se callaba y su vientre crecía lentamente, volvía a escuchar esas palabras, más hirientes que nunca. Te interpones en el camino de mis metas. Resonaban en ella como un cruel mantra, y sin embargo, se negó a dejar que la definieran. Si él veía a su hija como un obstáculo, ella la vería como un milagro. Si él huía de la responsabilidad, ella avanzaría con coraje. Porque a partir de ese momento, Hailey no era solo una mujer despreciada por un hombre poderoso. Era una madre, y se convertiría en todo lo que él decidió no ser. Las semanas posteriores a la partida de Nick se desarrollaron lentamente, cada día marcado por una tranquila determinación que la propia Hailey aún no comprendía del todo. Se movía a través de ellas como alguien caminando bajo el agua, deliberada, pesada, rodeada por un silencio que la oprimía por todos lados. El apartamento que una vez habían compartido era demasiado grande, demasiado lleno de recuerdos que no se había dado cuenta de que estaba coleccionando hasta que comenzaron a doler. La taza que él siempre usaba, la chaqueta que olvidó, el tenue olor de su colonia en el pasillo. Todo tenía que irse. Empacó sus cosas sin ceremonia. No se dio tiempo para el dramatismo, ni espacio para derrumbarse. Contactó a una antigua compañera de clase que trabajaba en una clínica pequeña en una zona más tranquila del estado y preguntó si necesitaban ayuda. El trabajo no pagaba mucho, pero venía con algo mejor: distancia, un nuevo pueblo, aire nuevo, paredes nuevas intactas por su presencia. En una semana, se había ido. El apartamento al que se mudó era solo un estudio con pintura descascarada y un calentador que hacía clic por la noche, pero era suyo. Compró una cuna usada en una tienda de segunda mano. La armó con sus propias manos y la pintó de blanco en medio de la noche con la ventana entreabierta, con música sonando suavemente para distraerla de sus pensamientos acelerados. Dobló ropita diminuta, lavada a mano en el fregadero, y la colgó para secar en una cuerda tendida sobre la ventana. No era lujo, no era lo que él podría haberle dado, pero estaba lleno de esfuerzo y amor. El embarazo en solitario no era algo que ella hubiera imaginado, y no era romántico como las películas intentaban hacerlo parecer. Era solitario. Las náuseas no se preocupaban de que tuviera que trabajar turnos de 12 horas en la clínica. Sus tobillos hinchados no se aliviaban solo porque no tenía a nadie que se los frotara. No tenía a nadie con quien entrar en pánico por la primera patada o reír sobre nombres de bebé a las 2 de la mañana. En cambio, aprendió a tener una bolsa cerca de la cama. Memorizó los horarios de autobuses para llegar a las citas prenatales y practicó cómo respirar a través de las lágrimas sin hacer ruido. Hubo momentos en que casi se derrumbó. La noche que se desmayó en el suelo del baño por deshidratación, despertando mareada y asustada, buscando instintivamente un teléfono que no tenía el valor de usar. La vez que pasó junto a una pareja feliz en la sala de maternidad, él le estaba frotando el vientre, susurrándole algo dulce,
y Hailey tuvo que excusarse antes de que el sollozo se le escapara de la garganta. O la vez que su jefa le sugirió amablemente que se lo tomara con calma, sin darse cuenta de que tomarlo con calma no era una opción cuando el alquiler estaba pendiente y la compra escaseaba. Aún así, el bebé creció, silenciosamente, persistentemente, hermosamente. Cada ecografía, cada latido del pequeño corazón, cada pequeño movimiento dentro de ella, le recordaba a Hailey por qué seguía adelante. Ya no se sentía abandonada. Se sentía elegida. No por Nick, sino por la pequeña vida que crecía dentro de ella y que no pedía nada más que amor y protección. Cuando llegó el momento, fue sola al hospital, con una mochila al hombro y nadie esperando en el vestíbulo. El parto fue largo y agotador, solo con el sonido de su respiración y el aliento de extraños. Pero cuando le pusieron a su hija en el pecho por primera vez, todo cambió. El mundo se redujo a esa pequeña cara, esos cálidos ojos marrones, grandes y parpadeantes, tan parecidos a los de él y sin embargo, ya completamente suyos. La llamó Emma, un nombre que una vez había aparecido en un sueño, simple y fuerte. Los primeros días de Emma fueron un borrón de tomas, canciones de cuna desafinadas y un agotamiento tan profundo que hizo que Hailey se preguntara cómo sobrevivía la gente a eso. Pero luego vinieron los momentos que hicieron que su corazón se hinchara hasta el infinito. La primera sonrisa, el sonido de su pequeña risa, la forma en que sus dedos se curvaban instintivamente alrededor del pulgar de Hailey. No tuvo tiempo de pensar en Nick. Estaba demasiado ocupada creando una vida. El pueblo comenzó a sentirse más como su hogar. La gente de la clínica sabía su nombre. Una mujer mayor de enfrente ocasionalmente se ofrecía a sostener a Emma durante 10 minutos para que Hailey pudiera ducharse o comer en paz. Todavía no hablaba del pasado. Nunca pronunció el nombre de Nick. Había quemado ese puente y esparcido las cenizas. Pero a veces, en las primeras horas de la mañana, cuando Emma se agitaba en su cuna y Hailey se sentaba a su lado tarareando suavemente, se sorprendía preguntándose, ¿alguna vez pensó en ella? ¿Alguna vez imaginó cómo sería el niño? Se preguntó si era niño o niña, si estaba sana, si tenía sus ojos. Esos pensamientos nunca duraban mucho, porque cada vez que miraba a Emma durmiendo plácidamente, con su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante, Hailey se recordaba a sí misma. Él tomó su decisión. Y ahora, todos los días, ella estaba tomando la suya. La mañana de la feria de primavera del pueblo comenzó como cualquier otro sábado, tranquila y suave. La luz del sol se arrastraba lentamente por el suelo del modesto apartamento de Hailey, donde los únicos sonidos eran el bajo zumbido de la nevera y los pequeños murmullos somnolientos de una niña de 2 años que comenzaba a despertar. Emma siempre se despertaba con un estiramiento lento y una expresión soñadora, frotándose los ojos con pequeños puños antes de asomarse al rostro de su madre y preguntar, ¿a dónde vamos hoy? Esa mañana, Hailey sonrió, le apartó un mechón de pelo oscuro de la frente a Emma y dijo, «Al parque. Hay música y globos y helado de fresa, como la última vez». Emma chilló, le rodeó el cuello con los brazos y susurró, «Solo nosotras». Hailey asintió. Siempre. Llegaron a la feria a media mañana, cuando el parque ya estaba lleno de vida. Los niños corrían entre los puestos, las risas subían en oleadas y el olor a frutos secos tostados y palomitas frescas
flotaba en el aire. Emma, con su vestidito amarillo y zapatillas blancas, agarraba la mano de Hailey con fuerza, con los ojos muy abiertos por la maravilla. Su cabello castaño atrapaba el sol, y sus profundos ojos marrones, tan inquietantemente familiares, brillaban de emoción mientras tiraba de Hailey hacia un carrusel decorado con oro descolorido y caballos pintados. Fue en ese mismo momento, a poca distancia, que Nick Lawson salió de un coche negro y se adentró en la luz del mismo parque que no había visitado en años. Estaba en la ciudad por menos de 48 horas, programado para dar un discurso de apertura en una cumbre de negocios organizada cerca. Su asistente le había reservado una suite en un hotel de lujo, y él había planeado pasar su breve descanso entre reuniones, revisando presentaciones con un espresso en el salón del hotel. Pero algo en el aire exterior le había tirado, y sin pensarlo mucho, le dijo al conductor que se detuviera cerca de la entrada del parque. Necesitaba caminar. Un descanso. Un soplo de algo real. Vagó lentamente por el camino, con el café en la mano, las gafas de sol protegiéndole los ojos. Su mente estaba en otra parte, sus pensamientos divididos entre las próximas llamadas con inversores y un vago y persistente dolor que no podía explicar. Algo hueco que lo había seguido durante más tiempo del que quería admitir. Miraba de vez en cuando, medio consciente de las familias que reían a su alrededor, los padres agachados junto a niños pequeños, con dedos pegajosos y caras pintadas. Era un ruido que normalmente evitaba, ruido que le recordaba cosas que había dejado atrás deliberadamente. Pero entonces, sin previo aviso, su mirada se posó en una niña. Una niña pequeña estaba de pie junto al carrito de algodón de azúcar, rebotando sobre los dedos de los pies, señalando emocionada el dulce rosa que le entregaban. Su cabello era del color de la tierra fértil, revuelto en ondas por la brisa. Su vestido revoloteaba mientras giraba sobre sí misma. Pero no fueron sus movimientos lo que detuvo a Nick en seco, fueron sus ojos. Los vio incluso desde la distancia. Marrones, profundos y sorprendentemente familiares. Sus ojos, los ojos de su madre, ojos que solo había visto en el espejo. Se congeló a mitad de paso. Su ritmo cardíaco se ralentizó. Fue como si el mundo se hubiera quedado en silencio y cada sonido hubiera sido apartado, dejando solo el bajo rugido de la incredulidad creciendo en sus oídos. Observó cómo la niña se giraba, sonriendo, y corría a los brazos de la mujer que esperaba cerca. Hailey. No la había visto en más de 2 años, pero su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera asimilarlo. Era ella, mayor, quizás más delgada, pero inconfundiblemente ella. Tenía el cabello oscuro recogido en una trenza suelta, su expresión enfocada completamente en la niña que levantó en sus brazos con facilidad. Había una dulzura en su rostro, una fuerza en su postura, algo diferente y profundamente familiar a la vez. Sostenía a la niña cerca, susurrándole algo al oído que hizo reír a la niña. Nick sintió como si le hubieran golpeado en el pecho. No podía moverse. No podía respirar. No necesitaba que nadie le dijera lo que estaba viendo. La verdad era obvia e inmediata. Esa niña pequeña era su hija. No supo cuánto tiempo estuvo allí. Minutos, tal vez. Quizás menos. El ruido del parque regresó en fragmentos, como bajo el agua. Niños llamando. Música de un escenario distante. El golpeteo de pasos. Pero se quedó en su sitio, mirando a la mujer que una vez había dejado y a la niña que se parecía tanto a él que le hacía temblar las manos. Y entonces,
Como si sintiera su mirada, Hailey se giró. Sus ojos se encontraron. Los de ella se abrieron con incredulidad, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Suficiente para confirmar todo. Suficiente para encender cada arrepentimiento que había estado enterrado bajo años de ambición y distancia. Ella se congeló. Sus brazos se apretaron instintivamente alrededor de la niña. Nick dio un paso vacilante hacia adelante, pero la expresión de Hailey cambió al instante. Se dio la vuelta, caminando rápidamente en dirección opuesta. No corrió. No gritó. Pero el mensaje fue inconfundible. No me sigas. Nick se quedó allí, clavado en el sitio, mientras veía a las dos personas más importantes que nunca esperó volver a ver desaparecer entre la multitud. No sabía qué hacer a continuación. No sabía si merecía hacer algo en absoluto. Pero una cosa era segura. Su vida acababa de dividirse en dos. Y por primera vez en años, ninguna cantidad de dinero o estrategia podía mostrarle lo que vendría después. Nick no durmió esa noche, ni una sola hora. Se sentó en el silencio tenue de su suite de hotel, las luces de la ciudad proyectando sombras largas y rotas sobre el suelo de mármol. Las sábanas intactas de su cama king size, dejadas atrás, como un recordatorio de todo lo que no había llegado a ser. El espresso que había preparado horas antes se había enfriado en la mesa de cristal, olvidado junto al discurso de apertura a medio leer que ya no le importaba. Nada en el mundo de los negocios podía ofrecerle claridad ahora. Nada en su vida hasta ese momento lo había preparado para la shock de ver a su propia hija. Su hija, sonriendo en los brazos de la mujer de la que tan descuidadamente se había alejado una vez. La imagen de los ojos de Emma lo atormentaba. Esos ojos profundos y familiares, llenos de inocencia y curiosidad, se habían grabado en su mente con el tipo de permanencia que ningún contrato o expediente legal había logrado. Se había visto a sí mismo en esa niña más claramente de lo que jamás se había visto en un espejo. Y la forma en que Hailey lo había mirado, asustada, sí, pero no rota, no enfadada, había estado serena, feroz, protectora. Había sostenido a esa niña como si el mundo entero pudiera intentar quitársela en cualquier momento. Nick no podía dejar de revivir ese momento. El momento en que sus ojos se encontraron con los de él, y por un segundo, el peso de sus propias decisiones se estrelló sobre él como una ola. No solo había dejado a una mujer, había dejado una familia. Los había dejado. Durante 2 años, se había convencido de que había hecho lo correcto. Que alejarse de Hailey le había ahorrado dolor. Que ella estaba mejor sin él. Que estaba siendo noble. Se había dicho a sí mismo que no estaba listo para ser padre. Que no estaba hecho para eso. Que el amor era una distracción y la familia un desvío de la grandeza. Había creído que dejarla ir le permitiría seguir adelante, vivir una vida más simple y segura. Pero había sido una mentira, una conveniente, la justificación de un cobarde. Y ahora, enfrentado a la verdad de en quién se había convertido, todo lo que sentía era vergüenza. A la mañana siguiente, Nick se paró junto a la ventana del hotel, mientras el sol se asomaba sobre el horizonte. Su reflejo lo miraba fijamente en el cristal, cansado, más viejo de lo que recordaba, pero aún escondido detrás de la armadura de su traje, a medida y su postura disciplinada. Respiró, larga y constantemente. Luego buscó su teléfono. Desplazó la lista de contactos que nunca había borrado
y encontró su nombre: Hailey Green. Dudó, con el pulgar flotando sobre la pantalla, el corazón latiéndole de una manera que no había sentido desde los primeros días de la construcción de su empresa, cuando todo había sido incierto y frágil. Entonces escribió un mensaje. Te vi ayer. No estaba preparado para ello. No lo sabía. Por favor, ¿podemos hablar? Esperó 1 hora. Luego otra. No hubo respuesta. Se obligó a ir a la conferencia, a escuchar las pulidas presentaciones y los apretones de manos sin sentido, pero sus pensamientos nunca abandonaron ese parque. Al anochecer, cuando su conductor lo dejó de nuevo en el hotel, revisó su teléfono otra vez y casi lo deja caer, cuando vio su nombre en las notificaciones. Si quieres hablar, escucharás. Sin excusas, sin defensas. Te sientas y escuchas. Una sola vez. Luego terminamos. Ella le dio el nombre de un pequeño café en las afueras del pueblo y 1 hora. El domingo por la mañana a las 10. Eso fue todo. Cuando llegó, ella ya estaba sentada junto a la ventana, vestida con un suéter gris suave y el cabello recogido en un moño suelto. No levantó la vista cuando sonó la campana sobre la puerta. Miró por la ventana, revolviendo su café con movimientos lentos y deliberados, como preparándose para la guerra. Nick se acercó con cautela y se sentó frente a ella. Finalmente se encontró con sus ojos, y por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces ella dijo: «No la traeré a esto. Ella no sabe quién eres. Ayer solo vio a un extraño en el parque. Eso es todo para ella. Planeo que siga así». Él tragó. Las palabras se le atascaron en la garganta. «Yo no lo sabía». «Sé que no lo sabías», dijo ella, con voz serena. «Porque te fuiste antes de tener que hacerlo. Porque me miraste a los ojos y me dijiste que me interponía en tu camino. Y luego te fuiste. No llamaste. No preguntaste. No te lo preguntaste». «Estaba asustado», dijo él. «Pensé que estaba haciendo lo correcto». Sus ojos se agudizaron. «No me insultes. No te fuiste para protegerme. Te fuiste para protegerte a ti mismo. Huiste de la versión de ti que podría haber tenido que cambiar. No me preguntaste qué quería. Tomaste esa decisión por los dos, y luego nos borraste». Nick se inclinó ligeramente. «No puedo deshacerlo, pero quiero intentarlo. Quiero». Ella levantó una mano, silenciándolo. «No tienes derecho a querer nada de mí. Todavía no. No tienes derecho a reescribir los últimos 2 años con buenas intenciones ahora. No estuviste allí cuando nació. No estuviste allí cuando estuvo enferma con fiebre a las 3 de la mañana y yo no sabía si debía llamar a una ambulancia. No estuviste allí cuando tuve que cantarle para que se durmiera mientras lloraba sobre su manta, porque no tenía a nadie más con quien hablar. No estuviste allí. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no cayeron. Su voz no tembló. Ya había llorado lo suficiente. Esto era algo más fuerte. La voz de alguien que había sido herida y había sobrevivido. Nick bajó la mirada. «Tienes razón. Fui un cobarde». Ella asintió una vez, lentamente. «Al menos dilo claramente». «Fui un cobarde», repitió él. Por primera vez, ella respiró un poco más profundamente. «¿Y ahora qué?» «No lo sé», dijo él honestamente. «Solo quiero conocerla. No como un extraño. No estoy pidiendo entrar en su vida como si nada hubiera pasado, pero daría cualquier cosa por estar en ella ahora, aunque sea un poco». Hailey miró hacia otro lado durante un largo momento. Cuando se volvió, parecía cansada, pero no cerrada. «Ella no necesita tu dinero.
Necesita consistencia. Si hablas en serio, preséntate. No una vez, no por una semana, no por la culpa, sino otra vez, y otra vez. Te ganarás el camino de vuelta. Nick asintió, con la emoción oprimiéndole el pecho. Lo haré. Te lo juro. Me presentaré. ¿Te presentarás cuando sea difícil?, preguntó ella. Cuando esté de mal humor y enferma y no quiera tener nada que ver contigo. Estaré allí. Cuando pregunte dónde has estado durante los últimos 2 cumpleaños, le diré la verdad. Se sentaron allí un rato más, el silencio ya no lleno de rabia sino de otra cosa, algo cautelosamente abierto. No, perdón. Todavía no. Pero la primera y frágil grieta en el muro entre ellos. Cuando Hailey se levantó para irse, dijo una última cosa, sin mirarlo. Le gustan los libros sobre animales, y es tímida con la gente nueva. Si alguna vez la lastimas, Nick, nunca la volverás a ver. Y luego se fue. Él no la siguió. Solo se quedó allí sentado, asimilando el peso de sus palabras, entendiendo que esta conversación, esta oportunidad, era un regalo que no merecía. Pero era más de lo que había esperado. Y por primera vez desde que vio esos ojos marrones en el parque, sintió algo más que arrepentimiento. Sintió propósito. Nick no esperaba que fuera tan difícil. Había entrado en innumerables negociaciones. Se había enfrentado a accionistas enojados. Había lanzado empresas multimillonarias con su calma precisión característica. Pero nada lo preparó para el peso de aparecer en el borde de un parque infantil y ver a una niña pequeña, su niña, girar tímidamente cuando notaba a alguien desconocido cerca. El momento fue pequeño, casi insignificante para cualquier otro, pero para él cayó como una piedra en el pecho. Esto no era una sala de juntas. Esto no era algo que pudiera superar con palabras. Esto requería algo que no había tenido que dar en años. Paciencia, humildad y tiempo. Hailey cumplió su palabra. No lo bloqueó. No desapareció. No cerró la puerta de golpe. Pero tampoco lo puso fácil. Estableció reglas estrictas. Podía ver a Emma en el parque 2 veces por semana, durante su tiempo de juego por la tarde, siempre bajo supervisión, y nunca a solas. No debía mencionar la palabra papá. Era un amigo de la familia. Nada más. Te ganarás el título si ella decide que lo mereces, le había dicho Hailey. Su voz no había sido cruel, pero tampoco había flaqueado. La primera visita fue dolorosamente incómoda. Emma se aferró a la pierna de Hailey como una hiedra, asomándose a Nick por detrás del abrigo de su madre, silenciosa e insegura. Nick le trajo un libro de imágenes, una guía ilustrada de animales con dibujos brillantes y datos sencillos, recordando lo que Hailey le había dicho. Se arrodilló. Se lo entregó suavemente sin forzar la conversación, y luego simplemente se sentó en la hierba a unos metros, observándola pasar las páginas sin leer. Finalmente, le susurró algo a Hailey y corrió hacia los columpios. Nick no la siguió. Se quedó sentado, manteniendo su presencia pequeña. Y cuando Hailey se unió a él en el banco, con los brazos cruzados y la mirada fija en su hija, él no dijo nada durante mucho tiempo. «Llevará tiempo», murmuró ella. «No entra en confianza rápido». «Puedo esperar», respondió él, y lo decía en serio. En la segunda visita, Emma le hizo una pregunta. Solo una. Era sobre la diferencia entre guepardos y leopardos. Había encontrado una página en el libro que él le trajo y había estado dándole vueltas toda la semana. El corazón de Nick se aceleró mientras le daba la respuesta.
cuidando de no sonar demasiado orgulloso. Cuando ella asintió y corrió de nuevo, sintió que algo cambiaba. Era pequeño, pero era real. En la cuarta visita, ella le dejó empujarla en el columpio. En la séptima, le estaba hablando como si siempre hubiera estado allí. Le habló de su animal favorito, las jirafas, de su aversión a las zanahorias y de cómo siempre dormía con una tortuga de peluche llamada Blue. Nick escuchaba como si sus palabras fueran oro. Cada pequeño detalle que ella le ofrecía se sentía como un tesoro que no se había ganado y nunca lo dio por sentado. Hailey lo vio todo. Nunca dijo mucho, pero observó la forma en que Nick aparecía una y otra vez, nunca cancelando, nunca quejándose. No pedía nada, no presionaba, simplemente llegaba, a tiempo, con algo considerado para compartir. Un libro nuevo, un pequeño juguete, incluso solo un snack que Emma había dicho una vez que le gustaba. Recordaba todo lo que ella le decía, y Hailey comenzó a ver que esto no era actuación. Esto no era culpa. Esto era esfuerzo. Esto era cambio. Un día, llovió inesperadamente. Se sentaron bajo el pequeño pabellón del parque, mientras Emma salpicaba en los charcos, empapada y chillando de risa. Hailey se estremeció ligeramente con el viento, y sin decir una palabra, Nick se quitó la chaqueta y la colocó sobre sus hombros. Ella se puso rígida por un momento, pero no se la quitó. «Estás diferente», dijo en voz baja. «Lo estoy intentando», respondió él. «No quiero ser el hombre que fui». Ella lo miró, larga y cuidadosamente. «Todavía te queda un largo camino». «Lo sé», dijo él, «pero caminaré cada milla si eso significa que puedo ser parte de su mundo». Hailey no respondió, pero tampoco se quitó la chaqueta. Más tarde esa semana, cuando Nick volvió, Emma corrió hacia él sin esperar a que Hailey la llamara. Le rodeó la pierna con los brazos y dijo, «Hola». Solo una palabra, informal y cálida, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Esa noche, Nick se sentó en su habitación de hotel y lloró, por primera vez en más de una década. Su mundo, una vez definido por informes trimestrales y métricas de rendimiento, estaba cambiando. Y por una vez, no necesitaba un retorno de la inversión. Solo quería ser digno de su curiosidad, su confianza y, algún día, tal vez, su amor. No sabía lo que Hailey pensaba la mayoría de los días. Ella seguía siendo reservada, firme, protectora. Pero a veces, cuando los miraba juntos, había un destello de algo más. No perdón todavía, pero tal vez el comienzo de la creencia. Tenía un largo camino por delante. Lo sabía. Pero por primera vez, era un camino que estaba dispuesto a caminar lenta, pacientemente, paso a paso imperfecto. Porque esta vez, lo que estaba al final no era el éxito. Era algo infinitamente más valioso. Era una segunda oportunidad. A medida que la primavera se hacía más profunda, el paisaje se suavizaba. El aire perdió su mordacidad. Los árboles florecieron por completo, y cada día trajo más luz y más espacio para que las cosas crecieran. Flores, niños, incluso posibilidades. A Hailey siempre le había encantado el cambio de estaciones. Pero este año, el cambio no llegó en forma de clima o sol. Llegó con la presencia constante de un hombre en el que pensó que nunca volvería a confiar, y la tranquila evolución de algo que pensó que había enterrado para siempre. Esperanza. Nick continuó presentándose. Semana tras semana,
Ya no se sentía torpe ante la timidez de Emma, ni temía decir algo incorrecto. Escuchaba, recordaba, y lo más importante, se quedaba. A veces traía snacks, a veces historias nuevas, a veces nada en absoluto, excepto un deseo genuino de ser parte de su mundo. Aprendió a trenzarle el cabello, torpemente pero con determinación. La ayudó a construir castillos de arena en el parque. Le enseñó a volar una pequeña cometa de papel en una colina ventosa. Y una vez, cuando ella se raspó la rodilla corriendo por un camino, la llevó en brazos hasta el banco y se sentó con ella hasta que las lágrimas se detuvieron. Hailey observó todo esto desarrollarse, siguiendo en silencio cada momento con ojos vigilantes. Ella no lo había perdonado, no de la manera en que la gente suele decirlo, limpio y definitivo, como borrar una pizarra. Su perdón, si es que llegaba, no era simple. Era complicado y estaba estratificado, ligado a todo lo que ella había soportado sola. Pero no podía negar lo que veía en él ahora. Este no era el hombre que se fue hace 2 años. Este no era el que le dijo que se interponía en el camino de sus metas. Ese hombre había sido frío, calculador, ausente. Este se presentaba bajo la lluvia con un termo de té. Leía cuentos para dormir con diferentes voces para cada personaje. Se quedaba al borde de la habitación cuando Emma tenía gripe y no se iba hasta que Hailey le aseguraba que estaba bien. No pedía nada, no suplicaba que lo llamaran papá, no exigía un asiento en la mesa. Simplemente se ganaba uno, y, sin embargo, eso no facilitaba las cosas. En todo caso, las hacía más difíciles. Hailey se encontraba pensando en él cuando no quería, observando cómo su mano le apartaba suavemente el pelo de la cara a Emma, o cómo se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo a su lado durante casi 1 hora, ayudándola a pegar formas de pasta en un corazón torcido. Esas eran las cosas que tiraban de ella, inesperadas, tiernas, íntimas, no románticas, todavía no, pero innegablemente reales. Le recordaban quién podría haber sido si no hubiera elegido la ambición por encima de ella. Le hacían preguntarse si tal vez, solo tal vez, las personas podían cambiar. Una noche, después de que Emma se durmiera con su tortuga de peluche en un brazo y la copia desgastada de la oruga muy hambrienta de Nick agarrada en el otro, Hailey salió al porche. Nick estaba a su lado, mirando el cielo en silencio. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. No había necesidad. Entonces ella habló, su voz baja y uniforme. ¿Alguna vez piensas en ese día? Él no tuvo que preguntar cuál. Todos los días. Hailey asintió lentamente, sin mirarlo. Dijiste que me interponía en el camino. Estaba equivocado, dijo él. No lo sabía en ese momento, pero estaba aterrorizado. No de ti, no de ella, de mí mismo. Pensé que si me quedaba, arruinaría todo, así que me dije a mí mismo que te estaba protegiendo. Pero la verdad es que solo estaba huyendo de una versión de mí que no entendía. ¿Y qué versión es esa?, preguntó ella, finalmente volviéndose hacia él. La que quería algo más que el éxito. La que quería una familia, dijo Nick. No sabía cómo ser ese hombre. Nunca lo vi crecer. No creí que pudiera existir. Pero ahora, cuando la veo a ella, cuando te veo a ti, sé que está ahí. Y quiero ser él. La garganta de Hailey se apretó. Una parte de ella quería decirle que se detuviera, para protegerse, para reconstruir el muro antes de que fuera demasiado tarde. Pero otra parte, la que se había curado lentamente a lo largo de noches y mañanas tempranas
y rodillas raspadas y disculpas suaves, le dijo que escuchara. Ella todavía no sabe, dijo Haley suavemente. ¿Quién eres? No realmente. Lo sé, susurró él, y no lo apresuraré. Esperaré. Dejaré que ella me diga cuando esté lista. Te dejaré a ti. Se quedaron allí bajo la suave luz del porche, dos personas que una vez se habían roto, de pie en el espacio donde algo nuevo podría comenzar. Haley lo miró entonces, lo miró de verdad, y vio no solo al hombre en el que se estaba convirtiendo, sino al niño que debió haber sido una vez, desesperado por demostrar su valía, inseguro del amor, convencido de que tenía que abrirse camino solo por el mundo. «¿Sabes?», dijo ella, con su voz apenas un susurro. «Solía imaginar cómo sería si alguna vez volvieras. Solía pensar en lo que diría, y siempre era con rabia, siempre definitivo». Él asintió lentamente. «Me lo habría merecido. Pero ya no es lo que quiero», dijo ella, «porque ella es feliz ahora, y tú eres parte de eso. Y no quiero destrozar algo que finalmente está empezando a sentirse completo». Nick no se acercó a ella. No presionó. Simplemente dijo, «Gracias». Esa noche, después de que él se fue, Haley se sentó en el borde de su cama, observando a Emma dormir. El cabello de la niña estaba extendido sobre la almohada, su frente lisa y pacífica. Haley pasó los dedos por la mejilla de su hija y susurró, «Aún no lo sabes, cariño, pero tu mundo se está haciendo más grande. Y tal vez, solo tal vez, todo va a estar bien». Porque el perdón no se trataba de olvidar. Se trataba de avanzar con los ojos bien abiertos. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Haley se sintió comenzar a moverse. El día que Emma lo llamó papá fue ordinario en todos los aspectos visibles. Sin embargo, cambió todo el paisaje del mundo de Nick en un instante. No hubo grandes declaraciones, ni cámaras para capturar el momento, ni multitudes para presenciarlo. Solo el suave zumbido de una tarde de domingo tranquila, el olor a galletas horneándose en la pequeña cocina de Haley y el sonido bajo de la música infantil, sonando desde un desgastado altavoz Bluetooth en la esquina de la sala. Los tres estaban sentados en la alfombra, rodeados de figuras de animales de plástico y piezas de rompecabezas que no encajaban. Los pequeños dedos de Emma ocupados armando una imagen de un granero, mientras Nick intentaba adivinar qué pieza iba dónde con confusión exagerada para hacerla reír. Ella se estaba riendo de sus tontas adivinanzas, su cara rosada por la alegría, cuando de repente se acercó. Le colocó una jirafa en la palma y dijo, «Toma, papá». Vive al lado del elefante. Ni siquiera se detuvo. No se dio cuenta del silencio sin aliento que se apoderó de la habitación en esa fracción de segundo. Su mente ya había pasado a organizar el resto del zoológico que estaba construyendo. Pero Nick dejó de respirar. Haley, sentada cerca, levantó la vista bruscamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y la emoción que pasó entre ellos en ese segundo era demasiado compleja para las palabras. Sorpresa, miedo, asombro y algo más profundo. Nick no respondió de inmediato. No pudo. Su pecho se apretó tan de repente que se sintió como si una ola se hubiera estrellado contra él. Había soñado con este momento. Lo había imaginado cientos de veces, siempre asumiendo que vendría con fanfarria, alguna entrega ceremonial del título que tanto anhelaba ganar. Pero en cambio, había llegado como suelen llegar los momentos de los niños, sin previo aviso,
natural y puro, como un viento suave colándose por una ventana abierta. Y eso, de alguna manera, lo hizo más profundo. Emma no se dio cuenta. Siguió construyendo, tarareando en voz baja, sin ser consciente de que su única palabra había derribado el último muro que se interponía entre Nick y la vida de la que una vez se había alejado tan tontamente. Él sonrió, sin decir una palabra, y suavemente movió la jirafa a su lugar. Hailey tampoco habló. Simplemente lo observó, la dulzura en sus ojos ahora teñida con algo más tierno que antes. Respeto, tal vez, o confianza. Más tarde esa noche, cuando Emma se había dormido con migas de galleta en las mejillas y piezas de rompecabezas aún esparcidas por el suelo, Nick estaba junto al fregadero ayudando a Hailey a enjuagar los platos. La cocina estaba en silencio. El único sonido el tintineo de los platos y el bajo zumbido de la nevera. Por un rato, no dijeron nada, moviéndose en sincronía, como si siempre hubieran sido un equipo. Entonces Hailey habló, su voz baja, casi insegura. «¿Te llamó papá hoy?» Él asintió, con la mirada fija en el agua que corría sobre sus manos. No supe qué decir. No quería hacerlo algo importante. No quería asustarla ni hacerla sentir que tenía que decirlo de nuevo. Hailey lo miró, secando un plato con una toalla. Lo dijo en serio. «Lo sé», dijo él en voz baja. «Es la palabra más significativa que me han dicho». Hailey dudó. Luego se apoyó contra el mostrador, con los brazos cruzados. «Has recorrido un largo camino, Nick». «Tú también», dijo él, finalmente encontrando sus ojos. «Llevaste todo sola. Fuiste valiente cuando yo no lo fui. Pienso en eso todo el tiempo». «No tuve elección», dijo ella, con la voz un poco más cortante. «No por rabia, sino por verdad. No tuve tiempo de derrumbarme. La tenía a ella, y ella me necesitaba fuerte». «Fuiste más que fuerte», dijo él. «Fuiste todo». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, más pesadas de lo que ambos esperaban. Hailey miró hacia abajo, mordiéndose el labio, como siempre hacía cuando sus emociones se acercaban demasiado a la superficie. Nick se acercó y colocó una mano húmeda suavemente sobre la suya. «No espero nada de ti», dijo él, «pero quiero que sepas algo. La amo. Totalmente. Completamente. En todos los sentidos en que un padre debería. Y te amo a ti también. Nunca dejé de hacerlo». Ella cerró los ojos por un momento, tratando de mantenerse firme. «Te fuiste». «Lo hice», dijo él. «Y me arrepiento todos los días. Pero si hay incluso una pequeña posibilidad de que pueda construir algo real ahora, con ella, contigo, no me iré de nuevo. Pasaré el resto de mi vida demostrándotelo». Hailey no respondió de inmediato. En cambio, buscó la toalla, se la entregó y dijo: «Entonces, sécate las manos y ayúdame a guardar estos platos. Lo haremos paso a paso». Y así lo hicieron. Las siguientes semanas se desarrollaron suavemente. Encontraron un ritmo. Nick comenzó a unirse a ellas para algo más que solo visitas al parque. Llevaba a Emma a la librería los sábados por la mañana, donde ella insistía en leer todos los libros de animales 2 veces. Aprendió a hacer panqueques de la manera que a ella le gustaban, con chispas de chocolate con forma de cara sonriente. Reparó el pestillo roto del armario de la cocina de Hailey y limpió el polvoriento trastero que ella había estado evitando durante un año. No fue grandioso, no fue dramático, pero fue real.
Y con cada día que pasaba, algo dentro de Hailey comenzó a aflojarse. La amargura, el miedo, la coraza endurecida alrededor de su corazón comenzó a ablandarse bajo la tranquila constancia de la presencia de Nick. No porque él suplicara, sino porque se quedaba. Una noche, mientras estaban sentados en el porche viendo a Emma perseguir luciérnagas en el jardín, Hailey apoyó suavemente la cabeza en el hombro de Nick. Él se congeló por un segundo, luego la rodeó con el brazo sin decir una palabra. Observaron a su hija bailar en la luz menguante, la risa flotando en el crepúsculo como música. Y por primera vez, desde el día en que todo se vino abajo, Hailey se permitió pensar que tal vez el futuro no era algo que temer. Tal vez era algo que construir. Juntos. La mañana del tercer cumpleaños de Emma llegó en silencio, con una suave luz dorada colándose por las cortinas y el débil sonido de los pájaros fuera de la ventana. Hailey se había despertado antes de la alarma, con el corazón lleno pero inquieta, sus pensamientos atrapados en algún lugar entre el pasado y el presente. 3 años atrás, había traído a Emma al mundo sola, asustada y abrumada, pero ferozmente determinada. No había habido globos, ni pareja que le diera la mano, ni padre esperando en la sala de espera. Solo ella y una enfermera, susurrando palabras de aliento, mientras ella atravesaba el momento más doloroso y poderoso de su vida. Ahora, 3 años después, las cosas eran diferentes. Todo era diferente. Y sin embargo, el recuerdo de ese día todavía vivía en sus huesos, un recordatorio de lo que le había costado llegar hasta aquí. En la cocina, encendió 3 pequeñas velas y las colocó con cuidado en la parte superior de un pastel de chocolate casero. Emma todavía estaba dormida, tendida en su pequeña cama con su tortuga de peluche envuelta firmemente en un brazo. Hailey respiró hondo y luego sonrió para sí misma mientras susurraba. «Lo hiciste. Lo lograste». Nick llegó poco después, llevando una pequeña caja envuelta y un ramo de flores silvestres que Emma había dicho una vez que eran sus favoritas, del tipo que crecía al costado del camino, delicadas y salvajes. Su rostro se iluminó cuando Hailey abrió la puerta, no solo por verla a ella, sino por el sonido de la voz somnolienta de una niña que llamaba «Papi» desde el pasillo detrás de ella. Ya no era un accidente. Era quien era él ahora. Y ella dejó caer los brazos a los lados en lugar de cruzarlos como solía hacer, haciéndose a un lado para que él pudiera entrar. La mañana se desarrolló en pequeños y hermosos momentos, la risa de Emma resonando por toda la casa mientras abría sus regalos, los 3 bailando en la sala al ritmo de música tonta, y la forma tranquila en que Nick seguía mirando a Hailey como si no pudiera creer que estaba allí, parte de algo tan frágil y real. Cuando Emma sopló las velas, cerró los ojos con fuerza y susurró un deseo que solo ella podía escuchar. Luego los miró a ambos y dijo, «El mejor cumpleaños de todos», y se metió un trozo de pastel en la boca con un tenedor, riéndose mientras el glaseado se le pegaba a la barbilla. Más tarde, cuando Emma se fue a dormir la siesta, Hailey y Nick se sentaron en el patio trasero, el sol calentando su piel, mientras la tarde se instalaba en ese silencio dorado que siempre llega después de la celebración. Por un momento, no hablaron. No tenían por qué hacerlo. El silencio entre ellos había cambiado a lo largo de los meses. Ya no conllevaba rabia o distancia, sino comprensión, respeto y algo que podría ser amor de nuevo, aunque ninguno de los dos se atreviera a nombrarlo todavía.
Haley se giró hacia él y preguntó en voz baja, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que te fuiste? Nick no apartó la mirada. Sí, me dijiste que me interponía en tu camino, que te estaba impidiendo perseguir tus metas. Él asintió lentamente, la culpa asomando en su rostro. Lo creí en ese entonces. Pensé que tenía que soltar todo lo suave y hermoso para llegar a la cima. No me di cuenta de lo equivocado que estaba hasta que fue demasiado tarde. ¿Pero ahora?, preguntó ella. Ahora sé que tú y Emma nunca se interpusieron en mi camino. Ustedes eran la dirección a la que debía haberme dirigido todo el tiempo, dijo, con la voz baja pero segura. Todo el éxito del mundo no significa nada sin ustedes dos. Haley lo miró, sus ojos llenos de algo profundo, cansado y cálido a la vez. Extendió la mano, tomó la suya y la sostuvo con fuerza. No sé lo que viene después, dijo, pero estoy dispuesta a averiguarlo. Lentamente, cuidadosamente. Los dedos de Nick se curvaron alrededor de los de ella, fuertes y firmes. Nunca te apuraré. Nunca me iré de nuevo. Mientras el sol de la tarde se ponía más bajo y los pasos somnolientos de Emma se arrastraban hasta el porche, su tortuga y parpadeando al mirarlos, Haley la levantó en su regazo. Nick se inclinó y besó la frente de Emma, luego la sien de Haley, suavemente y sin expectativas. Se sentaron allí a la luz dorada, una familia patchwork unida de nuevo, no con perfección, sino con esfuerzo, perdón y amor. Y mientras el viento susurraba en los árboles y las risas se derramaban de nuevo en el jardín, Haley supo que esta no era la vida que había planeado. Era mejor, porque a veces las historias más hermosas son las que nunca vimos venir. Las que se construyen no a partir de cuentos de hadas, sino de piezas rotas vueltas a unir por elección, por amor, por volver a casa.